Sean bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto tener a cada uno de ustedes aquí. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría y que sea su palabra, ¿no? La palabra de Dios la que hable a nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias le damos, Señor. Gracias por toda su bondad, por toda su misericordia, por sus bondades para con nosotros, Señor. Realmente no estuviéramos, Señor, aquí en este lugar, junto con la iglesia, si no fuera por su bondad, que no merecemos, pero que hasta hoy ha estado con nosotros, Señor. Le adoramos, Señor, le damos gracias por Jesucristo, por lo que hizo a nuestro favor en la cruz, Señor. Ahí en la cruz, donde podemos, Señor, ser lavados de nuestro pecado, de nuestra maldad. Cuando venimos, como dice su palabra, en fe, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos estas grandes cosas que ha hecho a nuestro favor. Hoy pedimos, amado Dios, que como iglesia, Señor, nos enseñe con su palabra, Señor. Que sea su Espíritu hablando a nuestras vidas y transformándonos, Señor. Ayúdenos, Señor, le necesitamos diariamente, como cantamos, como el siervo anhela las corrientes de agua. Así te llene mi alma sed de Dios, del Dios vivo, Señor. Solamente su palabra, Señor, su presencia en nuestras vidas puede saciar toda nuestra necesidad, Señor. Señor, ¿a quién iremos, Señor? Solamente, como dice su palabra, solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Pedimos toda su ayuda y su dirección en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos, hermanos, en el libro, en la carta a los Gálatas, ¿verdad? Podemos ir allá a buscarlo. La carta de Pablo a los Gálatas. Se llama carta a los Gálatas porque a los que iba dirigida la carta vivían en esta ciudad que se llamaba Galacia, ¿no? ¿Sí? Si fuera, pues, para no, o sea, digamos, cada carta de Pablo iba dirigida a una iglesia en particular. En el caso de Galacia eran varias iglesias en esa región de Galacia, por eso se llama carta a los Gálatas. Bien, hermanos, entonces estamos aquí comenzando esta carta y estamos en el capítulo 2. Antes de eso quisiera contarles, pues leemos en la palabra de Dios que dice Lucas, el evangelista, que Jesús estaba hablando con unas personas y entre ellas dice, había unas que creían que siempre hacían bien. Estaban tan seguros de sí mismos que despreciaban a los demás. Estas personas, dice, confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Entonces el Señor les cuenta esta historia. Van dos hombres, fueron al templo a orar. Uno de ellos era un líder religioso, el otro era un cobrador de impuestos. Y cuando estaban allá, el líder religioso, fariseo, dice que hablaba consigo mismo y decía esto, ¿no? Señor, te doy muchas gracias porque me hiciste así como soy. Yo pago mi diezmo a tiempo, 2 veces, ¿no? Yo hago ayuno. Gracias por hacerme como soy. Yo no soy como son los otros pecadores. Es más, ni siquiera no me parezco a este cobrador de impuestos despreciable que está aquí. Yo no soy como esos ladrones, como esos que engañan a su esposa. Yo no soy un estafador como otros, decía. Fíjense esa oración. En cambio, el que cobraba impuestos dice que ni siquiera se atrevía, ¿no?, a alzar los ojos al cielo y oraba de esta manera. Se golpeaba el pecho, decía, ¿no? Decía, Señor, ten compasión de mí, porque soy un pecador. ¿Y qué dijo el Señor a ellos? Les aseguro que cuando el cobrador de impuestos llegó a su casa, cuando regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado. Pero al religioso que se creía mejor, no.
porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Vemos estas dos personas, hermanos, un religioso que confiaba en sí mismo, decía, yo soy lo suficientemente bueno, casi diciendo, Dios me debe dar gracias porque yo vengo aquí al templo. Gracias, Señor, porque yo no soy como los otros hombres, soy incomparable, decía. Soy tan justo. En cambio, la otra persona estaba hablando con Dios realmente. El fariseo estaba hablando consigo mismo cuando se engrandecía. En cambio, el cobrador de impuestos hablaba con Dios. Señor, ten compasión de mí. Soy un pecador. Fíjense. El que se engrandece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así es la ley delante de Dios, ¿no? El camino de Dios es el camino de la humildad. Y estamos viendo acá en Gálatas capítulo 2 que incluso el apóstol Pedro, hermanos, recibió una dura lección en carne propia. Una dura lección de humildad, ¿sí? Recibió una dura reprensión en público. Vemos allá Gálatas capítulo 2, si lo quieren ver, versículo 14, ¿no? ¿Qué dice? Dice el apóstol Pablo: pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Ven ahí que dice delante de todos. El contexto de esto es que cuando venían estos judaizantes, ¿no?, que decían, no, para estar bien con Dios necesitas cumplir la ley de Moisés, necesitas circuncidarte, no debes comer con los que no son judíos como tú, ¿sí? Esos son como pecadores del mundo, no te juntes con ellos. Y el apóstol Pedro empezó a ser influenciado por esas cosas de estos religiosos. Estos religiosos se creían demasiado buenos o justos como para comer con los hermanos que no eran judíos, ¿sí? Y estos religiosos judaizantes ejercieron tal presión sobre Pedro, que Pedro, hermanos, como humano que es, sucumbió a la presión, ¿sí? Posiblemente, y como dice ahí, tenía miedo de ellos, dice la palabra de Dios. Él temía a los de la incircuncisión. La circuncisión, dice ahí, temía manchar su reputación, ¿sí?, de apóstol. Era como que ellos llegaban y le decían: Pedro, no somos como estos gentiles, ellos comen cerdo, ¿no? Qué feo, no te juntes con ellos, ¿no? Ellos no son judíos de nacimiento, así como nosotros. No son el pueblo especial, así como nosotros. A ellos les falta. No te juntes con ellos. Y el apóstol Pablo, hermanos, cuando empezó a ver esas actitudes que estaban surgiendo en el corazón de Pedro y que estaba manifestando a la iglesia, porque los hermanos ya empezaban a ver que Pedro, que al principio sí comía con sus hermanos que no eran judíos, cuando vinieron estos religiosos, dijo: no, entonces me van a juzgar, esto puede manchar mi reputación, ya no me voy a juntar con ellos. El apóstol Pablo duramente y correctamente dice que lo expuso enfrente de todos, expuso su hipocresía, dice ahí. Tremendo. La conducta del apóstol Pedro, hermanos, estaba afectando a la iglesia y era una conducta pública incorrecta. Por tanto, la reprensión fue pública. No era una cuestión solamente de su conducta personal o de un pecado personal de Pedro. Lo que Pedro estaba haciendo estaba afectando a la iglesia, hermanos. Ese tema, hermanos, que estaba pasando ahí era de mucha relevancia para la iglesia.
vemos ahí que había muchos peligros ahí, hermanos. Uno de los peligros era que estos maestros judaizantes, como vimos antes, eran como hermanos infiltrados, dice. Querían esclavizar a la iglesia, que la iglesia volviera a ser como una secta de los judíos. Otro peligro era que atentaba contra la unidad de la iglesia, ¿sí? El apóstol Pablo ya dijo ahí, Dios no tiene favoritos. Pero con la actitud de Pedro, Pedro estaba diciendo, es que sí hay diferencias en la iglesia. Fíjense, tremendo. Dios no hace distinción de personas, sean judíos, sean no judíos, o la palabra que usa gentiles, todos somos igualmente aceptados delante de Dios. Otro peligro que había era que estos maestros estaban intentando robar la libertad que hay en Cristo, ¿sí? Robarles, decía el apóstol Pablo. Y quería que volvieran a la ley, ¿sí? Que regresaran. Todo lo que habían andado, ¿no? Que regresaran otra vez a ser justificados por la ley, ¿sí? Y pues esta hipocresía de Pedro estaba dándole armas a los falsos hermanos, ¿sí? Estaba diciendo casi a todos, ven, Pedro está de nuestro lado, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces ustedes tienen que seguir nuestro ejemplo. Fíjense. Pedro humanamente temía por su reputación y se dejó influenciar. Esta situación era tan delicada para la iglesia que el apóstol Pablo dijo, ¿no? ¿Qué dice ahí en el versículo 14? Cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? ¿Qué dice? Vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio y dije a Pedro delante de todos. Era suficiente, era un momento justo para resolver este tema, hermanos. Y este tema, les quiero decir, no era cualquier tema. Fíjense que ya viéndolo en un sentido, ¿qué estaba pasando ahí? Ese tema, hermanos, directamente estaba afectando, como dice Pablo, la verdad del evangelio, ¿sí? No era un tema secundario, era un tema muy importante. Proverbios 25:11 dice, decir la palabra adecuada en el momento preciso es como manzana de oro servida en bandeja de plata. Ese era el momento adecuado para que Pablo lo hizo, dijo las palabras adecuadas, exactas, enfrente de todos, casi como vamos a resolver este tema de una vez por todas, ¿sí? Vamos a ello. ¿Cuál era el urgente tema? Y vamos a desarrollar hoy. ¿Qué estaba pasando ahí? La verdad estaba siendo atacada. El tema era, ¿cómo puede el ser humano ser aceptado por Dios? ¿Sí? ¿Cómo puede un pecador culpable y condenado ser hecho justo y aceptado por Dios? Ese era el tema, hermanos. Y ese tema es como la columna vertebral de la fe cristiana, hermanos. Ese tema no podía esquivarse, era urgente aclararlo. Y hoy vamos a ver, hermanos, esas tremendas declaraciones y muy importantes respecto a la enseñanza cristiana de la justificación por fe. Eso, vamos a ir desarrollando, no se preocupen. Justificación por fe. Tenemos estas potentes declaraciones, vamos a verlas, que son como esa manzana de oro servida en bandeja de plata en el momento preciso. Y precisamente estos versículos que leímos antes y que vamos a leer, la iglesia, hermanos, los ha atesorado. Eran como la bandera de la iglesia cuando empezaban a meterse otras falsas enseñanzas, ¿no? Martín Lutero, ¿no? Decía, por esta enseñanza la iglesia se va a mantener firme. Y si quitamos esta enseñanza, la iglesia se derrumba. Así de fuerte era, ¿sí? Tremendo.
¿Cómo el hombre puede ser aceptado delante de Dios? Y vamos a ver qué dice el apóstol Pedro ahí en el en el versículo 15. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Ven que se repite mucho una palabra ahí? Justificado. Justificado. ¿Sí? El apóstol Pedro le estaba diciendo, Pablo a Pedro le estaba diciendo esto. Nosotros, versículo 15, somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Estaba diciéndole, tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores, entre comillas, como los gentiles. O nosotros somos judíos de nacimiento y no nacimos pecadores, que es como les decimos a los que no son judíos. Le estaba diciendo, hasta nosotros que somos judíos de nacimiento, también hemos creído en Cristo Jesús. ¿Sí se dan cuenta? Casi, nosotros somos judíos. Y cuando dice no somos pecadores como el resto del mundo, le estaba diciendo, sí es cierto, hemos sido privilegiados por Dios. Dios le dio el Antiguo Testamento a los judíos. Los judíos eran como el faro, ¿no? Entre todas las naciones, el pueblo de Israel era el que tenía la ley de Dios, ¿sí? De entre todos los pueblos era el único que adoraba al verdadero Dios. Pero el apóstol Pablo le está diciendo a Pedro, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Dice esta versión, Nueva Traducción Viviente, sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Sí. Antes los judíos creían que porque eran del pueblo de Dios, eran parte del pacto de Dios y por lo tanto ya en automático eran justos, ¿no? El apóstol Pablo le está diciendo, incluso nosotros hemos creído en Cristo Jesús. No tienes por qué hacer diferencia de ellos. Nosotros también necesitamos a Cristo Jesús. Justificado. Ahora vamos al tema, hermanos. Esta palabra, justificado. Versículo 16. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Jesucristo. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Se dan cuenta? 3 veces dice lo mismo con diferente forma, pero está diciendo solamente somos justificados por la fe en Cristo Jesús y no por las obras de la ley, porque nadie es justificado por las obras de la ley. Justificado, ¿qué significa justificado? Es un término legal, grabemos eso. Para la sentencia, en los griegos lo utilizaban así, ¿no? Para la sentencia de un juez que declaraba a una persona acusada no culpable, sino justa ante la ley, ¿sí? Justificado significa alguien que es declarado justo, así, ¿sí? Legalmente justo. Era un término legal. Pablo está diciendo que cuando somos justificados es una declaración judicial de Dios, legal, por lo cual la persona se encuentra aceptada delante de Dios, como justa delante de Dios. Y cuando dice somos justificados, o el hombre es justificado solo por la fe en Cristo Jesús, está diciendo que es algo que ya está realizado. ¿Sí? El juez ya dio la sentencia. Sí, vamos en línea.
Cuando Dios declara justo a alguien, es una sentencia judicial, legal, forense, dicen los teólogos también. Quiere decir que eso no va a cambiar jamás. ¿Sí? Ya está hecho, ya está hecho. En el Nuevo Testamento esta palabra dikaion, justificado, es contrario a condenado, ¿sí? Justificado es alguien que es declarado justo, ¿sí? Condenado es alguien, pues, que ha sido declarado injusto, malvado, sentenciado. ¿Sí ven esa diferencia? Para que lo notemos ahí, ¿sí? Cuando alguien es declarado, como dice Pablo, justificado por la fe en Cristo, nunca más será declarado culpable ante Dios, ¿sí? Justificado es un acto, ser justificado es un acto irrepetible, completo y eficaz, ¿sí? Sí, seguimos. No es un proceso, es una sentencia. Si Dios nos aceptara por nuestras buenas obras, sería de entrada, es imposible, eso no pasa, dice Pablo. Y si así fuera, esta justificación no sería justificación, porque sería algo gradual, algo que tú te estás ganando o perdiendo. La palabra de Dios dice eso no es así. Esta acción de ser justificado o declarado justo delante de Dios es un acto completo y, hermanos, solamente descansa en Cristo Jesús, en su vida y en su muerte y en su resurrección, ¿sí? Porque Él, ¿se acuerdan? Cuando estaba en la cruz, que dijo, consumado es, quiere decir ya todo está pagado, ¿sí? La obra de redención, como cantábamos, ¿sí?, de Cristo en la cruz se completó ahí en la cruz. Cuando Él dijo, ya está consumado, ya está pagado, dijo, ahora ya hay acceso directo al Padre. Directamente ha sido aceptado por Dios a través de la muerte de Cristo en la cruz, Sí. Y hermanos, esta palabra, vamos a estar conectándolo mucho con Romanos. Vamos a Romanos capítulo 4, versículo 5. Bueno, desde el 1 y vamos hasta el 7, ¿no? 8. Dice así, Romanos 4:1. ¿Qué diremos entonces? ¿Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Ahora bien, el que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí, cuando el apóstol Pablo está hablando de justicia, está usando esta misma raíz, justificado. ¿Sí? Dios atribuye justicia o justifica aparte de las obras solo por fe. Por eso dice el versículo 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Dice la Reina Valera, dichoso, bienaventurado el hombre a quien el Señor no inculpa de pecado. Está diciendo que es algo que Dios da por gracia, que es ese favor inmerecido, ¿sí? Dios quiso hacerlo, ¿sí? No era que algo que te ganes,
Los religiosos judaizantes creían, es que yo soy justo por mis obras, por mis méritos, porque obedezco a la ley, ¿sí? Yo soy justo más que ellos porque yo como lo que Dios nada más dio en la ley, ¿no? Todos ellos no. Se dan cuenta que ellos estaban confiando en su propia justicia. En cambio, hermanos, los creyentes en Cristo, los hijos de Dios, los que han puesto su confianza en Cristo, ¿saben en qué ponen su confianza? En la justicia de Cristo. Es un tema muy doctrinal, ¿cómo se puede decir? Un tema muy profundo o de captarlo es un poco complejo, digamos, pero es importante, es bueno, es necesario, es más, que tengamos claridad en este punto. Como dijimos, ahí descansa la fe cristiana. ¿Cómo es el hombre y la mujer aceptados delante de Dios? ¿Cómo el ser humano es aceptado delante de Dios? ¿Por sus buenas obras o solamente por la fe en Cristo Jesús? ¿Sí se dan cuenta? Era un tema primordial, hermanos. Efesios 2:8 dice eso, ¿no? Vayamos allá, hermanos. Efesios capítulo 2, versículo 8. Ya a veces lo sabemos de memoria, ¿no? 2:8, 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia ustedes han sido salvados. Por el favor de Dios, por el favor de Dios que no merecíamos, pero hemos sido salvados, como dice ahí, por medio de la fe. La fe es un instrumento, hermanos, no es una obra. ¿Qué dice ahí? Es don de Dios. Incluso la fe para creer en Él es un regalo de Dios, hermanos. No depende de nosotros, hermanos. Por eso es gracia, dice el apóstol Pablo. Y ya leímos ahí antes, ¿no? En Romanos, ¿no? 4, decía, si fuera por obras, entonces diríamos, yo me gané mi salvación, ¿sí? Es como decir, Dios está en deuda conmigo porque yo soy muy bueno, ¿sí? ¿Sí? Por eso dice el apóstol Pablo, y al que obra, al que está actuando para ganar su salvación, entienden que son justos delante de Dios porque es como un salario. Yo trabajo para mí, ¿no? Para que Dios me acepte, y mi ganancia, mi salario es que Dios me acepta. Así estaba, tremendo, ¿no? Como dijimos, ¿no? Volviendo a Gálatas capítulo 2, fíjense cómo reitera este tema, hermanos. Y el hecho que lo repita significa que es muy, muy importante, hermanos. ¿Qué dice? Versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? En general está diciendo, todo ser humano. El hombre no es declarado justo delante de Dios por obediencia a la ley, sino mediante la fe en Jesucristo Jesús. Cristo Jesús. ¿Qué dice después? También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Jesucristo. Está hablando con Pedro y con todos los hermanos ahí. Hermanos, no solamente lo sabemos, creemos esto. ¿Sí? Hemos creído en Cristo Jesús para ser declarados justos delante de Dios por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. ¿Y qué dice? Puesto que por las obras de la ley nadie será justificado.
Y para hacer esa declaración, hermanos, él está pensando en las Escrituras. La ley decía, el que haga estas obras de la ley solamente va a vivir para ellas, ¿no? Va a vivir por ellas, ¿no? Decía la ley, maldito todo el que no permanezca en esta ley para cumplirla. Humanamente era algo insostenible, porque todos hemos pecado, ¿no? Romanos capítulo 3. Por cuanto todos, ¿no? Como dice, no hay justo ni a uno, ¿no? Vamos a Romanos, hermanos, ahí está la base. Romanos capítulo 3. Todos estamos, todos, Dios incluyendo todos ahí, ¿no? Primero, los primeros capítulos, capítulo 3, capítulo 2 y 3 de Romanos, Él está diciendo, tanto judíos como no judíos, somos culpables delante de Dios. Todos. Y dice Romanos capítulo 3, versículo 9. Vamos ahí. Romanos capítulo 3, versículo 9. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, pensando en los judíos, entre paréntesis, ¿no? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué dice? Judíos o no judíos, estamos igual, condenados. Sin Cristo, así estamos. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Por las obras de la ley, nadie será justificado. Nadie. Romanos capítulo 3, versículo 19 en adelante. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. 20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Dice el apóstol Pablo, la ley nos enseña nada más que hemos pecado. Decía el pastor Spurgeon, la ley son esos 10 cañones, los 10 mandamientos son 10 cañones que están apuntando hacia cada uno de nosotros. Y dice, Él ha roto la ley de Dios, ¿sí? ¿Qué dice la ley? No mentirás. Y la ley te acusa, tú has mentido, ¿sí? No robarás. Y la ley dice, tú has robado. ¿Y qué decía la ley? El que no permanezca en ninguno, el que quebrante uno solo de estos, está bajo maldición. Dice el apóstol Pablo, para que toda boca se calle. Así que no tienes nada que reclamarle a Dios. Estás condenado, estás muerto. Seas judío, seas gentil, toda boca se cierre delante de Dios. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús.
Fíjense. ¿Cómo el hombre puede ser declarado justo delante de Dios? No puede por sí mismo. No puede. Por mucha buena intención, por mucha buena obra. Isaías capítulo 64. Todas nuestras justicias, dice, incluso todas nuestras buenas obras son como trapos sucios. Todo. Aún nuestras buenas acciones están manchadas por la injusticia, el pecado. ¿Cómo podremos ser salvos? Preguntaba el profeta Isaías. Si bien estamos llenos de tanta maldad, somos como las hojas que el viento se lleva, ¿no? ¿Acaso podremos ser salvos? Y el Evangelio de la Gracia dice, puedes, por medio de la justicia de Cristo. Tú eres injusto, malvado, condenado, muerto, enemigo de Dios. Y en cambio, del otro lado tenemos a Jesucristo, el Hijo de Dios, justo, limpio, santo, puro, perfecto. Y Él en la cruz, hermanos, Dios puso nuestro pecado ahí, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Eso se llama imputación. Quiere decir que toda nuestra injusticia, nuestra maldad, Dios la puso ahí en la cruz, cuando Cristo estaba ahí. Y en cambio toda su justicia, ¿sí?, Dios nos las imputa a nosotros. Cantamos glorioso intercambio, ¿no? Es un intercambio. Toda nuestra maldad, ¿cómo dice? Veneno de serpientes hay en su boca, dice, ¿no? La condición humana, hermanos, realmente humanamente no podemos, por muchas buenas acciones que hagamos, ser declarados justos delante de Dios. Dios no puede mirarla en su presencia, hermanos, no puede estar la injusticia y la maldad. Por eso necesitamos a Cristo como el Cordero de Dios, ¿no? Él, hermanos, Él solamente. No se trata, hermanos, de nuestra justicia. Y volviendo a la historia del religioso y del cobrador de impuestos, el religioso confiaba en su propia bondad y hablaba consigo mismo, dice, no estaba orando, estaba hablando consigo mismo, ¿no? Dios, te doy gracias porque me has hecho así, no soy como los otros. Creyendo que su propia justicia iba a hacer que Dios lo aceptara. Pero él estaba siendo orgulloso. Sí, estaba confiando en su propia justicia. Estaba pecando aún ahí. En cambio, hermanos, el cobrador de impuestos llegó delante de Dios y solamente dijo eso: Señor, ten compasión de mí. Soy un pecador. Y así, hermanos, podemos venir delante de Dios. Y si continuamos Gálatas capítulo 2, versículos en adelante. Hay mucho, hermanos, que aprender ahí, Gálatas capítulo 2. Son muchas declaraciones tan grandiosas que hay ahí. Versículos 17 y 18. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo, porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor, pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Dice muchas cosas. La Nueva Traducción Viviente dice así, versículo 17. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no.
Más bien soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Los religiosos judaizantes acusaban a Pablo y a los cristianos diciendo: estos quieren solamente ser justificados solamente por Cristo. Se están separando de la ley, son pecadores. Fíjense. Y Pablo es muy enfático aquí. Eso quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado, sirve al pecado, de ninguna manera, ¿no? Por supuesto que no, ¿no? Sí. No. Mediante la ley, ¿qué dice? Si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Al contrario, decía, si volvemos a justificarnos por la ley, ¿qué dice ahí? Resulto transgresor. Es una palabra muy específica para decir, soy un pecador tan grande ahí. ¿Cómo voy a reedificar lo que ya destruí? ¿Sí? ¿Cómo voy a volver al sistema del cual Dios ya me sacó? Dice Pablo, ¿no? Ya narró su vida en otro tiempo que dice, yo era celoso de la ley, yo era el más celoso de la ley. Nadie cumplía la ley así como yo, decía Pablo. Yo asolaba a la iglesia, yo destruía a la iglesia. Pero a Dios le agradó mostrarme a Cristo. El Padre le agradó en su misericordia mostrarme a Cristo. ¿Cómo voy a regresar a ese viejo sistema? Si hago eso, soy un pecador, estoy ofendiendo a mi Dios. La ley, dice, versículo 19, mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. ¿Qué está diciendo ahí? A través de la ley, yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Todo esto lo desarrolla en Romanos, volviendo otra vez, Romanos capítulo 7. Todo ese capítulo 7, hermanos, nos va a hablar del trabajo de la ley, ¿sí? Y está haciendo esta analogía entre, ¿qué dice? Todo el capítulo 7, bueno, no todo, vamos a leer desde el versículo 1. ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues hablo de los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, quedará libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. 4. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la muerte. 7. ¿Qué pues diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí.
Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó en muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Ahí está la tarea de la ley, hermanos. Mostrarnos nuestro pecado, nada más. ¿Sí? Eso es todo. ¿Qué dice? La ley es buena, es santa, es justa, es de parte de Dios. Pero yo soy un pecador, dice Pablo, soy vendido al pecado. Entonces la ley solamente me acusa y me condena. Y me dice, estás espiritualmente muerto, estás separado de Dios. No alcanzas la gloria de Dios. Entonces, volviendo a los Gálatas, el apóstol Pablo está diciendo, yo estoy pecando contra Dios si vuelvo otra vez a lo que Dios aquello de lo que yo antes vivía. Vamos cerrando entonces, hermanos. Mediante la ley yo morí a la ley. Gálatas capítulo 2 versículo 19, a fin de vivir para Dios. ¿Sí? Para la ley, dice ahí, yo ya estoy muerto. A fin de vivir para Dios. Y ya lo leímos, ¿no? Dijo que, dice Pablo, la ley, el pecado aprovechándose del santo mandamiento de la ley, me mató, dice. La ley dice, estás muerto a causa de tus pecados. Pero dice Pablo, sabiendo que estoy muerto en mis pecados y que la ley me señala, dice, ahora sí puedo vivir para Dios. Qué tremendo. Y entonces hace un contraste, una diferencia ahí. ¿Qué dice versículos 20 y 21? Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. ¿Qué dice? Es como Pablo está respondiendo a esta pregunta. ¿Quieres saber cuándo moría la ley? Moría la ley cuando Cristo murió en la cruz. Él murió por mí. Es como si yo estuviera ahí en la cruz. Él murió y yo morí a la ley ahí en la cruz. ¿Se dan cuenta? Él en mi lugar, dice Pablo. Ese es el evangelio, ¿no? Nosotros justos, pecadores, malvados, sin Dios, ¿no? Una vida rebelde. En cambio, Cristo, Dios el Padre, le agradó que Él estuviera en la cruz. Y en la cruz, dice Isaías 53, Él llevó el pecado de todos nosotros. ¿Sí? Dice Pablo, es como que, ahora que creo en Cristo Jesús, confío totalmente en su obra, nada más. Yo no puedo ser justificado por la ley o por mis buenas obras, pero ¿qué dice? Yo confío, yo pongo toda mi confianza en Cristo crucificado. Él está en la cruz, Él está pagando el castigo de mi paz. Toda mi maldad, mi pecado, mi injusticia, Dios lo puso en Él. Y esa justicia, Dios es un intercambio, dice, ¿no? Yo injusto, pero Cristo es justo. Y Él en la cruz es el justo por mí injusto para llevarme a Dios, reconciliados. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la sustitución, ¿sí? Es como si yo estuviera en la cruz, dice Pablo. Yo estoy ahí con Cristo. Toda mi injusticia, mi maldad, mi vida pasada, Dios la puso ahí en la cruz. La justicia de Cristo, Él me la traspasa a mí, y mi injusticia y mi maldad, el Padre la traspasa a Cristo. Hecho, dice Gálatas, vamos a ver más adelante, Cristo fue hecho por nosotros maldición, porque ¿qué dice la ley?
Maldito todo el que es colgado en un madero, dice. Cristo en la cruz llevó toda la maldición de la ley, la maldición de Dios, la ira de Dios por el pecado, para que nosotros fuéramos aceptados. Cuando venimos delante de Dios en fe y en arrepentimiento, venimos delante de Él como este cobrador de impuestos que decía: Señor, ten misericordia de mí, soy un pecador. Pero creo que Cristo puede limpiarme, Cristo puede salvarme, porque no se trata de mí, de mi justicia, se trata de Él, lo que Él ya ganó. Entonces somos aceptados delante de Dios. Dice Pablo: ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Tremendo lo que está diciendo. Por eso decía Juan el Bautista: ahí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el sacrificio. Cristo fue el sacrificio perfecto para limpiar nuestros pecados. Sí. Entonces ahí está, hermanos. Ya no vivo yo, dice. Cristo vive en mí. Yo he muerto con Cristo en la cruz. Está diciendo todo mi pecado, ¿no? Mi maldad, pero también mi vida vieja, mi antigua vida. Aquella vida que se creía justa delante de Dios, está muerta, está clavada en la cruz. Estamos vivos para Cristo porque Él vive en nosotros, dice, ¿no? Fíjense. Esa es la vida, hermanos. Pablo se maravillaba de esto. Decía: este es un misterio tan grande. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Sí, hermanos. Entonces vamos, ¿qué dice? La vida, ¿no? Sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tremendo esto que está diciendo. Cuando dice la vida que ahora vivo en la carne, es todo lo que soy, todo mi ser, ¿no? La naturaleza, la razón, el instinto, todo lo que vivo, lo vivo en Cristo. Estoy unido a Cristo, dice Pablo. Sí. Sí. Y son cosas profundas, hermanos. De ahí el significado del bautismo, ¿no? No vamos a entrar en ese detalle, pero eso significa la unión con Cristo, ¿no? La Santa Cena, la comunión del cuerpo de Cristo, ¿no? Pero eso está diciendo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Está diciendo, yo solamente administro esta vida. Yo solamente la manejo, pero el que vive es Cristo. Esa es la vida cristiana. ¿Por qué creemos que el Evangelio de Juan dice, necesitas nacer de nuevo? ¿No? A Nicodemo. No le dijo Nicodemo, ve y cumple los 10 mandamientos todos los días, entonces Dios te acepta. No, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. ¿Y qué le dijo a la mujer samaritana? Necesitas el agua viva que yo te daré. ¿Sí? Esa es la vida nueva, ¿no? Dios, hermanos, Cristo viviendo en nosotros. Él vive en nosotros. Como dice ahí, la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Y miren cómo dice esa unidad tan inseparable que dice, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Qué diferencia!, ¿no? Él hizo todo, ¿no? Él me amó. Él se entregó a sí mismo por mí, voluntariamente, y lo hizo por mí. No es que yo me gane por mis obras la salvación, es que Él ya lo hizo todo. He puesto mi confianza en Él, Él me amó, Él se entregó a sí mismo por mí. Versículo 21, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. ¿Qué dice? No rechazo el favor inmerecido de Dios. ¿Sí? No desprecio el favor de Dios.
Porque si la justificación viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Recordándole finalmente al apóstol Pedro, a los Gálatas, a nosotros, si pudiéramos ser justos delante de Dios por nuestras buenas acciones, entonces dice, no tiene caso que Cristo haya venido y muerto en la cruz. No tiene sentido el sacrificio de Cristo en la cruz. Conclusión, hermanos. Aquí nos está hablando de algo tan importante para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cómo somos aceptados por Dios? Y la palabra nos dice que es un regalo de gracia, ¿sí? No de obras. Ese es el Evangelio, hermanos. No por obras, sino por fe. No por tu mérito que tú te ganaste, sino por gracia. Ya no eres condenado en Cristo, ahora eres justificado, hermanos. ¿Sí? Él ya lo hizo todo y ese es lo que Él nos llama a vivir esta vida en Él, ¿no? No se trata de intentar agradar a Dios. Se trata de que no podemos agradar a Dios de ningún modo. Entonces Él tuvo que venir a dar su vida por nosotros. Y nosotros, como el cobrador de impuestos, solamente decir, Señor, soy un pecador, ten misericordia de mí. No merezco ser llamado uno de tus hijos, como decía el hijo pródigo, ¿no? Pero recíbeme en Cristo, ¿sí? Esa es la invitación, hermanos. Vivir para Dios con su poder. Vamos a orar, hermanos. Señor nuestro Dios, gracias por su palabra. Esos temas, Señor, son tan necesarios para cada uno de nosotros, Dios. Amado Padre, gracias porque nos habla. Le necesitamos, Señor. Necesitamos que cambie, Señor, todo nuestro ser. Señor, no se trata de que nos ganemos la salvación por nuestras buenas acciones. Se trata de que Cristo Jesús ya lo hizo todo, ya lo pagó. Y a nosotros solamente lo que podemos hacer es acercarnos en fe, poner toda nuestra confianza en Él. Señor, recíbenos a cada uno. Señor, necesitamos conocerle, queremos conocerle, Señor. Queremos, como Pablo, decir, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y la vida que vivo ahora, la vivo en la fe, en el Hijo de Dios. Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ayúdenos, Señor. Estamos en sus preciosas manos. Sigue hablándonos, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.